Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al módulo 4 sobre litigación ambiental de este curso de actualización en Derecho Ambiental. Hoy vamos a presentar a los profesores Antonio Madrid Metti, luego me corregirá si su segundo apellido se pronuncia así, quien es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Actualmente es abogado en la ONG FIMA y en Greenpeace Chile. También se encuentra con nosotros el abogado José Hernández Riera, quien es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de esa misma casa de estudio. De 2012 a 2015 se desempeñó como abogado en la Fiscalía de la Superintendencia del Medio Ambiente y de 2015 a la fecha se desempeña en el Tercer Tribunal Ambiental, primero como abogado asesor y luego como relator. Además, es docente de Derecho Ambiental en la Universidad San Sebastián. Actualmente está cursando estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Austral de Chile, con su tema de tesis centrado en el estándar de prueba en la evaluación ambiental y en su contencioso administrativo. Entonces, conforme al programa, le voy a dar la palabra a Antonio y posteriormente José hará los comentarios que sean pertinentes y que considere, y al final, como ha sido la tónica, ¿cierto? En estos módulos se realizarán las preguntas de rigor. Adelante, Antonio. Muchas gracias. Una consulta solamente antes de comenzar. Quisiera saber cuántos minutos están más o menos presupuestados para mi presentación. Normalmente, en promedio se han demorado unos 45 o 50 minutos. Ya, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos, a la universidad también. Muchas gracias a todos los participantes, a mi colega que va a ser relator también en esta oportunidad y comentarista de mi presentación. Yo espero que ojalá podamos todos sacar algo también de esta presentación, sobre todo en la parte de las preguntas de los asistentes y los comentarios de José. Si están todos viendo correctamente mi presentación, voy a dar inicio solamente. Este módulo corresponde al módulo de litigio ambiental. Este módulo se va a componer de dos partes, entonces yo, conversando con Juan Carlos, propuse hacer una primera sección que de alguna manera va a introducir el tema en análisis y vamos a llegar hasta un punto previo a las acciones específicas que existen en el tribunal ambiental, con todas las complejidades y elementos que tiene eso. Yo voy a dedicarme, en primer lugar, a hablar un poco, lo digo a modo de resumen previo, de introducción, hablar de los componentes en general de los conflictos ambientales y la litigación ambiental, ¿cierto?, como una expresión de resolución de este tipo de conflictos. Quiero también abocarme a hablar un poco del acceso a la justicia ambiental y la justicia ambiental como concepto propiamente tal. Posteriormente, voy a hablar de los distintos tipos de litigación ambiental, las distintas vías y las formas de solución que en nuestro ordenamiento jurídico se ha otorgado para la resolución de este tipo de conflictos y abocarme un poco más en profundidad respecto de la acción de protección y su evolución jurisprudencial, culminando con la revisión de algunos casos puntuales, además de esta evolución histórica, y la relación que tiene esto con las reclamaciones administrativas y otro tipo de cuestiones. Entonces, partamos hablando sobre lo que les mencionaba, que es el litigio, ¿cierto?, como una forma de solución de los conflictos ambientales propiamente tales. Esta es una forma de resolver los conflictos, obviamente no la única forma, y probablemente ni siquiera la más relevante o la más efectiva, si se quiere, para resolver los conflictos, pero es la manera
en la cual nos hemos dotado a nosotros mismos, ¿cierto?, de una institucionalidad y de una vía dentro del sistema de derecho para resolver estos conflictos. Conflictos que existen desde hace larga data y que han tenido una variada preocupación o relevancia en la esfera pública, que sin embargo considero yo que ha estado a partir de las últimas décadas en una constante alza, digamos, esa preocupación. Voy a referirme en primer lugar aquí al conflicto en general entre las partes, ¿ya? Los elementos propios de un conflicto, ¿cierto? Que es este encuentro de posiciones, de percepciones, de intereses, sobre todo, que están muchas veces detrás de estas posiciones, ¿cierto? Y que el conflicto en general no tiene entonces que ver mucho con quién tiene, digamos, si es que hay una posición correcta o equivocada, ya necesariamente. Evidentemente van a haber datos objetivos, ¿cierto? Van a haber eh, elementos tales como la destrucción ambiental, la capacidad de carga de los ecosistemas, ciertos impactos que sean cuantificables, están los costos de inversión por el lado de los titulares de los proyectos, los puestos de trabajo que se generan, etc. Todo esto es para señalar que acá no hay cuestiones, digamos, a priori correctas o equivocadas desde una mirada, si se quiere, ética o moral, podría justificarse, sino que hay distintas visiones y distintos intereses y realidades que están en oposición. Por eso puse este meme por aquí que me parece tan divertido y que tiene que ver con un poco con la posición en la que uno está respecto de la visión que uno va a tener del conflicto y de digamos, de la forma en la cual uno quisiera que se resolvieran esos conflictos, ¿ya? Si uno no parte desde esa base, ¿cierto? Es difícil de partida pensar en la solución de un conflicto y más aún ser estratégico para lograr los objetivos que uno se plantea dentro de ese conflicto. Y por lo tanto, en la búsqueda de las soluciones pueden haber distintas maneras de abordarlas, ¿cierto? Hay conflictos que pueden ser abordados a través de las negociaciones y de los acuerdos directos, cuestión que evidentemente es compleja, sobre todo, como vamos a ver después, por las características particulares que tienen los conflictos ambientales, ¿ya? Pero acá estamos hablando en general de formas de abordar los conflictos y las soluciones. Hay una forma que es a través también, ¿cierto?, de terceros mediadores, o un tercero asignado, ¿cierto?, por el Estado. Esta figura que en realidad no existe en Chile un arbitraje ambiental propiamente tal, sin perjuicio de que ¿Qué pasa? obviamente dentro... Sí, ¿Sí? Ah, perdón, que no escuché una palabra. ocurre. Sin perjuicio que dentro del procedimiento, de los procedimientos del Tribunal Ambiental están contempladas figuras como la conciliación, por ejemplo. Otra solución, y la que nos va a interesar más, ¿cierto?, en esta presentación, son las soluciones legales, ya sean por la vía administrativa o judiciales, propiamente tal. Ahí puse tribunales, pero obviamente también existe todo el rango de posibilidades de solución en la vía administrativa. Y están también las vías de hecho, que no necesariamente quieren decir vías violentas, sino que existen distintas manifestaciones de este ejercicio ciudadano de oposición, y que no, muchas veces puede ser incluso entre empresas, ¿cierto? Ahí hay manifestaciones como las protestas, ¿cierto? Como todos esos, los ejercicios de presión social, comunicativo, etcétera. También últimamente se han dado casos en los cuales no van más allá y hay una cierta creatividad en estas vías. De hecho, por ejemplo, en los casos de Ralco o más actualmente, digamos, de Alto Maipo, donde se presiona, por ejemplo, directamente a los inversionistas, a quienes financian los proyectos,
acudiendo a sus juntas de accionistas, contactando a los bancos internacionales que están financiando esos proyectos para tratar de hacer ver y presionar porque se cumplan estándares ambientales lo más altos posible y de esa manera al menos adecuar los proyectos a aquellos estándares. Eso dentro de las vías de hecho. Ahora los conflictos ambientales en general. ¿Por qué se producen? Hay distintas miradas respecto a esto. Uno podrá tener miradas, ¿cierto?, más sistémicas. Hay miradas que van directamente relacionadas con el deterioro ambiental propiamente tal, que es lo que, digamos, está, el estado malogrado en el que se encuentra actualmente el medio ambiente, que es básicamente un dato objetivo, ¿cierto?, donde también hay afectaciones directamente relacionadas con la afectación al medio ambiente, de la salud de las personas y de las condiciones de vida de personas y de comunidades, de localidades, ¿cierto? También hay una competencia por el territorio y por los recursos, ¿ya? Ocurre que el medio ambiente es eminentemente lo que se podría llamar como en sentido económico un bien público, ¿ya? O también se ha llamado bien común, en el sentido de que está, si queramos, orientado por ciertos principios propios de este tipo de bienes, como son la no exclusividad en su uso, en su acceso, pero también la rivalidad, ¿cierto?, en la ocupación de estos recursos y de estos bienes. Entonces, en esta competencia por estos recursos pueden haber incluso, como decía, no necesariamente siempre va a ser empresas o proyectos de inversión del Estado versus la comunidad, sino que también puede darse entre distintas empresas. Por ejemplo, en el caso recuerdo ahora de la instalación de digamos, de una empresa de la CCU, una instalación en Buin, donde habían otras empresas agrícolas que reclamaban porque el agua, por ejemplo, iba a ser probablemente utilizada en una alta magnitud por esta empresa y iba a perjudicar su propio negocio, ¿ya? Tienes que ponerle los Además, está la afectación de los intereses y de los derechos, ¿ya? Que aquí esto se produce, obviamente, va a producir, digamos, el fenómeno de lo contencioso administrativo, ¿ya?, de los administrados versus la administración que en el ejercicio de sus facultades puede haber perjudicado estos intereses y derechos de las personas. También puede haber ciertas razones de carácter ideológico o opiniones, convicciones, ¿cierto?, que orienten estos conflictos, como necesariamente no querer cierto tipo de generación energética, por ejemplo, no querer que tal conglomerado económico desarrolle tal proyecto, ¿cierto?, por diferencias ideológicas, convicciones o lo que se quiera. En fin, son distintas y pueden anotarse más. Yo no quise ser taxativo en esta enumeración, pero son distintas las causas por las cuales pueden producirse estos conflictos. Ahora, la evolución en el contexto nacional de estos conflictos, acá podríamos decir que en Chile, recién a partir de digamos, en el mundo en general, a partir de la segunda mitad de los años 60, es que empieza a tomar una mayor relevancia, asociado, ¿cierto?, al desarrollo que se produce en el contexto internacional del derecho ambiental también, donde empieza a nacer esta preocupación. No habían, tanto en Chile, muchos actores interesados en relevar, ¿cierto?, estos problemas ambientales, y además está, si volvemos a las causas, ¿cierto?, el deterioro ambiental, tampoco había una conciencia lo suficientemente acabada, ni el deterioro ambiental era tal como el que se ha ido agravando exponencialmente año tras año, en esa época, digamos, en los años 60. En Chile, ¿cierto?, los conflictos ambientales son bastante antiguos, pero, como les decía, hay una relevancia pública que recién empieza, diría yo, posterior a la dictadura, y en el contexto de la inserción de Chile en el mercado global, donde esa
preocupación por la regulación ambiental y por el establecer estos estándares de una mayor preocupación por la protección ambiental en el desarrollo de proyectos tiene que ver justamente con esa inversión, con esa inserción, digo, de Chile al mercado global, donde las exigencias que existían para la importación, ¿cierto?, de productos desde Chile y los servicios requerían una satisfacción de estándares mayores a los que teníamos actualmente y una regulación legal mayor a la que teníamos, que era básicamente nada, regulación sectorial en esa época. Ya posteriormente, en los 2000, acercándonos a los 2000, ¿cierto?, empieza la creación de la legislación ambiental, la legislación, se crea también, ¿cierto?, el sistema de evaluación de impacto ambiental, y también ocurre una serie de casos emblemáticos que tienen que ver, por ejemplo, con el caso de Arauco en Valdivia, con la muerte de los cisnes, que tiene que ver posteriormente con avanzando hacia Pascualama, posteriormente Hidroaicén y Alto Maipo, solo por mencionar algunos como de alta relevancia pública, ¿ya? Entonces es ahí en donde empieza a producirse esta alza de la conflictividad que yo decía a un inicio que no ha cesado ese ciclo de alza. ¿Cuáles entonces son las complejidades que tienen los conflictos ambientales? En general tienen que ver con que se trata de la naturaleza, que es un bien protegido, entendido como un bien colectivo, donde los intereses de los afectados son intereses difusos, donde dado la relación que tiene con otras disciplinas científicas, ¿cierto?, en general aumentan los costos y le implican también un alto grado de un tecnicismo en la búsqueda de soluciones y en el análisis de la información que proporcionan los mismos proyectos. Y sumado a eso y relacionado están las asimetrías de información con las que cuentan los desarrolladores de proyectos y las comunidades, ¿cierto?, o los administrados. Todas estas cuestiones provocan esta alta complejidad de los conflictos. Este ciclo de alza de conflictos socioambientales ha quedado, yo diría, plasmado en los últimos años en este ejercicio que se han realizado no solamente por el NIH, también se realizó un atlas de conflictos socioambientales, y importante también ese cambio de nomenclatura, si se quiere, hacia los conflictos ya no llamados solo ambientales, sino que socioambientales, ¿ya? El Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó el 2012 en primer momento este mapa de conflictos socioambientales y posteriormente lo volvió a realizar el año 2015. Acá dejé la definición que ellos establecen en ese mapa, en ese documento, sobre lo que ellos entienden como conflictos socioambientales, ¿cierto? Y entre estos 102 conflictos socioambientales, que ya son un número bastante alto, ¿cierto?, a julio del año 2015, hay que precisar que también hay ciertos criterios que no pusieron todos los conflictos que existen, sino que establecieron criterios de discriminación para determinar cuáles conflictos iban a incluir en este catastro, que tenían que ver con el hecho de que se hayan realizado acciones para resolver y obtener ciertos los objetivos que se tenían por parte de ambas partes, que haya también, que hayan estas dos partes en conflicto y que haya obviamente una afectación de derechos humanos derivada del acceso a los recursos naturales, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces frente a esta alza y este ciclo y esta alza de las preocupaciones, ¿cierto?, por la protección ambiental desde la institucionalidad? ¿Qué es lo que va a ocurrir en respuesta a esta situación en constante crecimiento? Esto también tiene una evolución, ¿cierto?, que en primer lugar, en la primera mitad del siglo XX, ¿cierto?, está esta legislación sectorial diversa que les mencionaba previamente, donde básicamente se establecen legislaciones específicas para ciertos componentes del medio ambiente, por ejemplo, el aire, y también normas de responsabilidad civil
que están asociadas a riesgos específicos también, como por ejemplo el caso del derrame de hidrocarburos, ¿ya? Esto se mantuvo más o menos estable hasta la Constitución de 1980, donde en primer lugar se establece, ¿cierto?, el derecho, se reconoce el derecho en el artículo 19, número 8, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se establece también el recurso de protección como una forma de garantizar la tutela de ese derecho. Posteriormente, entre, digamos, 1994 y 1997 se crea la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, eso en el 94, donde se crea la primera institucionalidad ambiental propiamente tal, la antigua CONAMA, ¿cierto? Posteriormente viene la creación del sistema de evaluación de impacto ambiental, que eso es el 97 mediante un reglamento. Posterior a eso, la siguiente gran modificación, a pesar de que hay otras modificaciones en el camino, algo que tal vez podría haber puesto por aquí, que tiene que ver cuando se hizo la reforma constitucional del año 2015, se le introducen algunas modificaciones a el recurso de protección ambiental específicamente. Pero bueno, el 2010 viene esta otra gran modificación, que es la creación de la ley, a través de la ley 20.417, de la nueva institucionalidad ambiental, donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, en reemplazo de la antigua CONAMA y la antigua institucionalidad, y la Superintendencia del Medio Ambiente también como este gran ente fiscalizador. Dentro de la discusión de esta ley, y en contrapeso de las amplias facultades que se le están otorgando a la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿cierto?, aparece la creación de los tribunales ambientales también. Pero esta se termina de publicar el año 2012 y entrar en vigencia posteriormente de manera diferida cada uno de los 3 tribunales de las distintas macrozonas norte, centro y sur. Antes de irme propiamente a los distintos tipos de litigación ambiental y entrar de lleno más al recurso de protección, quería hablar un poco de esto de la justicia ambiental y de las nociones, ¿cierto?, de la justicia ambiental como un presupuesto o un elemento fundamental de lo que va a ser el litigio ambiental, con un presupuesto de las razones que existen detrás de una regulación que permita a las personas, a los ciudadanos, ¿cierto?, por un lado, acceder a esta justicia y por otro lado también que exista una cierta equiparación de la distribución del acceso a los bienes y a las cargas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se pueden distinguir distintos tipos o variantes, ¿ya?, de justicia ambiental. En esto estoy siguiendo básicamente a Gabriela Burdila y Jessio Costa, que han planteado que existen, ¿cierto?, un sentido horizontal, ¿ya?, que tiene que ver con una justicia distributiva, que es lo que mencionaba a propósito de la distribución del acceso, ¿ya?, los beneficios y las cargas sobre el medio ambiente, entre quienes habitamos actualmente la Tierra. Y ese es un punto importante para lo que vendrá después. Por otro lado está la justicia participativa, que tiene que ver con la preocupación, ¿cierto?, por la distribución del poder entre los ciudadanos, entre la empresa y el Estado. Ambas son parte de esta justicia ambiental en sentido horizontal. En sentido vertical, hablamos aquí de la justicia intergeneracional. Y aquí tiene que ver entonces con lo que les mencionaba, que es ya no una preocupación de la distribución entre quienes actualmente habitamos el planeta, sino que entre nosotros y quienes, digamos, si seguimos haciendo las cosas bien, van a habitar este planeta el día de mañana, ¿ya? Ese sería el sentido vertical. Hay otro sentido distinto a estos dos, que es el sentido correctivo o retributivo, ¿ya?, que tiene que ver con el acceso a la justicia propiamente tal en materia ambiental, ¿ya? Burdiles acá lo define como la posibilidad de que las personas
sin distinción de ningún tipo, tengan acceso efectivo a obtener una respuesta satisfactoria desde las autoridades judiciales o administrativas, en su caso, respecto de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental. ¿Ya? Esto es como lo que uno más fácilmente se imaginaría como acceso a la justicia ambiental. Entonces, hemos visto ya cuál ha sido esta respuesta, cuál fue la evolución de esta respuesta en el contexto nacional y cuál es el fundamento que existe detrás, ¿cierto? Que es la justicia ambiental. Ahora, hay ciertas cuestiones que han dejado un poco en entredicho esta justicia ambiental, pese a los avances que han habido ya con la creación de la nueva institucionalidad ambiental de la superintendencia y los tribunales ambientales. ¿Ya? Por un lado está la escasa capacidad que tiene la superintendencia, su muy poco presupuesto. El otro día veía que creo que me parece que la superintendencia de casinos tiene más presupuesto que la superintendencia de medio ambiente. A su vez, el SEIA tiene una participación que es bastante limitada y sigue perpetuando una importante asimetría, ¿ya? Entre las partes que son, que son los interesados en ese procedimiento. Tampoco se ha consolidado una legitimación activa amplia en la legislación, a pesar de que han habido esfuerzos por cierta parte de la jurisprudencia en que sea así. Las competencias del Tribunal Ambiental también están bastante acotadas y en general termina resolviendo cuestiones procedimentales más que referirse al fondo de los proyectos. También hay una dificultad de acceder a las pruebas, ¿ya? Que hagan posible demandar por daño ambiental. Esa dificultad tiene que ver también, obviamente, con la difícil generación en términos técnicos, pero también con el acceso en términos de dinero, ¿cierto? La capacidad financiera de acceder a generar esas pruebas. Hay otro elemento que es la falta de mecanismos alternativos de solución de conflictos ambientales, como decía inicialmente, y tampoco, y un elemento fundamental que estamos al debe en Chile, es el acceso a una defensa jurídica gratuita, considerando el grado de especialización que tiene la litigación ambiental, que obviamente encarece su costo en términos de su valor comercial, ¿cierto? Debido a esta especialidad. Aquí no existe un defensor ambiental público, como sí existe, por ejemplo, en materia penal, o como existe en la corporación en términos civiles. ¿Qué pasa con la asistencia jurídica ambiental entonces? Se exigen estos altos estándares de profesionalismo, pero persisten dificultades de acceso a las zonas, los altos costos que yo ya lo mencionaba, y la tecnificación del derecho ambiental, que también está relacionado con los costos y los procesos en jurisdicciones especiales. También hay una falta de herramientas de resolución alternativa a estos conflictos y también hay bastantes dudas con respecto a la protección de los derechos colectivos, lo que tiene especial relevancia para el caso de los pueblos indígenas. Antes de ir cerrando este punto, quiero hablar muy brevemente de esto del principio 10 de la Declaración de Río, que es básicamente una expresión de lo que se define como a grandes rasgos como democracia ambiental, ¿ya? Y que tiene que ver con cuál es el rol de los ciudadanos y cuál debiese ser el rol de los ciudadanos en materia ambiental y la resolución de conflictos ambientales. Y establece, ¿cierto?, como principio que deben haber, que hay tres, digamos, derechos de acceso ambientales, que son el acceso a la información, a la participación y a la justicia en términos de tribunales en materia ambiental, ¿ya? Este principio, que no es, digamos, no está solo contenido en esta Declaración de Río, sino que hay otros tratados internacionales que también hablan de estos elementos, se materializó posteriormente en el contexto
latinoamericano, también existe en el contexto europeo el convenio de Aarhus, pero en el contexto latinoamericano se materializa en el acuerdo de Escazú, que ustedes no sé si habrán seguido digamos, como la línea eh, histórica que tuvo el proyecto de este tratado y el rol que tuvo bastante, como un agente bastante líder en la tramitación y en la discusión de este tratado, pero que finalmente no suscribe, ¿ya? En última instancia. Este tratado entró en vigencia el 22 de junio del presente año y básicamente lo que hace es materializar este principio 10 de la Declaración de Río, estableciendo no solamente estas obligaciones para las partes en términos de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, sino que también establece elementos tales como la protección a defensores ambientales, ¿ya? Todo eso en el contexto latinoamericano y del Caribe, que, como deben saber, también hay una vulneración tremenda y una constante amenaza vamos, de la salud y la vida de las personas que defienden el medio ambiente. Ahora, pasando ya más de lleno a los tipos de litigación ambiental, podemos ver que existen distintas características, ¿cierto?, que tiene la litigación ambiental, que en general, ¿cierto?, se va a realizar en contra de la autoridad ambiental por considerar que ciertos intereses o derechos están siendo afectados por la creación de normas, decretos, o bien por la evaluación probablemente tal de proyectos. Entonces se focaliza en la entrega de esos permisos. Está concentrada en los instrumentos de gestión ambiental, al menos desde el 2013. Está concentrada también en el Tribunal Ambiental, pero igual subsiste la litigación en otras sedes, ¿ya? Evidentemente, los delitos ambientales están recién empezando a avanzar en su desarrollo legal en nuestro país. Sin embargo, ya existen ciertos proyectos de este tipo y hay una amplia también litigación administrativa que se produce en la litigación ambiental, como vamos a ver. Propiamente tal, existe entonces la justicia constitucional, donde podemos encontrar el recurso de protección, ¿ya?, que antes de la ley 20.600 era la instancia primordial, y probablemente aún lo sea, ¿cierto?, de tramitación y de litigación. Está el control de constitucionalidad, que es un poco más sofisticado, ¿cierto?, y que también está en los últimos meses, diría yo, avanzando bastante en términos de estrategia, al menos por parte, lo he visto yo, de los titulares de proyectos y por parte de los órganos del Estado también. Está también la litigación sectorial ordinaria, ¿cierto?, en aquellos casos en donde no existen instrumentos de regulación ambiental, por ejemplo, en materia como permisos municipales, sumarios sanitarios, etcétera, que igual van a tener que ver en algunos casos con materias ambientales. Está la litigación administrativa, que yo ya les mencionaba, que tiene que ver mucho con una especie de preparación de la gestión judicial, que posteriormente será en los tribunales ambientales, pero donde también tiene un rol directo la Contraloría, que ha jugado también históricamente un rol importante la Contraloría en esta litigación ambiental. En este ámbito de la litigación ambiental tenemos la invalidación, que si bien no es un recurso, sino que una facultad, ¿cierto?, de revisión de la autoridad. Están las denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente, están las reclamaciones administrativas del artículo 20-29 de la Ley de Bases, que tiene el titular y los observantes PAC, cuando sus observaciones no fueron consideradas. Está también el reclamo de ilegalidad municipal, está también la revisión del artículo 25 quinques, todo eso dentro de la litigación administrativa. Luego en la justicia ambiental hay básicamente un control de normas ambientales, hay un control de estos instrumentos de gestión ambiental,
Y también está, ¿cierto?, en la acción por daño ambiental y las reclamaciones que en general, ¿cierto?, van a dirigirse en contra del SEA y la Superintendencia del Medio Ambiente, en mayor medida, digamos. También, bueno, subsisten otras acciones ordinarias actualmente todavía en sedes civiles, como la denuncia de obra ruinosa y otro tipo de cosas que aún ven jueces de letras, por ejemplo. Juzgados de policía local también están involucrados en estas materias. Ahora, la justicia constitucional. Primero, hablar un poco de la Constitución, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace como norma básica y fundamental? Donde, en primer lugar, ¿cierto?, establece estos, reconoce, no establece estos derechos de las personas, donde limita, ¿cierto?, atribuciones de la autoridad y donde es también una garantía, ¿cierto?, para hacer derecho, para hacer efectivo el derecho. Entonces, en temas ambientales, hay específicamente 3 tipos de disposiciones que se contienen en el 19 número 8 y por otro lado en el artículo 20, que tienen que ver en primer lugar con el establecimiento del derecho, ¿cierto? El derecho del 19 número 8, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Está también esta declaración de política pública que se contiene en distintas frases que están en los otros incisos del 19 número 8 que tienen que ver con el velar porque el derecho reconocido no sea afectado, ¿ya? Que tienen que ver también con el deber, ¿ya? Digamos ahí, en primer lugar, ese velar porque el derecho no sea afectado es como una impedir, ¿cierto?, su afectación. Por otro lado está el deber propio del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza. Y relacionado con esto está la facultad que se tiene para establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. ¿Ya? Esto obviamente se relaciona con el derecho de propiedad, con el derecho a realizar actividades económicas lícitas. Básicamente eso es como el fundamento de la creación de la ley de bases del medio ambiente, donde se están regulando el desarrollo de actividades económicas que a priori son lícitas, ¿cierto? Y también eso está relacionado evidentemente con la función social de la propiedad que se establece en el artículo 19, número 24. Están las acciones constitucionales en tercer lugar, donde por excelencia entonces tendremos al recurso de protección. El recurso de protección, entonces, bueno, aquí al lado está lo que yo les mencionaba, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la función social de la propiedad, ¿cierto?, que se limita por la conservación, se puede limitar por la conservación del patrimonio ambiental, en la medida, ¿cierto?, que no sea una limitación genérica, sino que más bien específica. Y el recurso de protección ambiental, que fue, como les mencionaba inicialmente, modificado de su regulación inicial en la Constitución del 80, fue modificado en la modificación constitucional del año 2005. Específicamente, y la discusión se centró sobre todo en esta distinción que hizo un poco de forma arbitraria, ¿cierto? En relación al resto de la forma en la cual se tutelaban los demás derechos fundamentales, de establecer que se establecía que habían, digamos, en el caso solo de actos arbitrarios e ilegales en forma copulativa, iba a poder ser procedente el recurso de protección. Esto se modifica a esta opción, ¿cierto?, que sean actos u omisiones ilegales y restando el carácter de arbitrario, ya que eso en definitiva se termina igualando con la ilegalidad, ¿ya?, en la práctica jurisprudencial. Lo que sí se mantiene, y que esto tampoco tiene mucho fundamento lógico y más bien parece una arbitrariedad, es el hecho de que en el caso del recurso de protección ambiental, la acción tiene que ser imputable, digamos, la afectación que se produzca tiene que ser imputable a una persona o autoridad determinada, cuestión que no existe en el resto, para el resto de los derechos fundamentales, ¿ya? Acá al lado dejé así,
muy grosso modo, cuál sería el conflicto finalmente, cuál sería el conflicto entre las partes, cuáles serían los derechos que están en oposición generalmente, ¿cierto?, en los recursos de protección. Por una parte va a ser cierto el derecho a la vida y a la integridad física y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y por otro van a ser el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas y el derecho de propiedad, y también la no afectación de los derechos en su esencia, también la variable de la certeza jurídica, que es en general lo que esperan quienes desarrollan los proyectos. Bueno, como decía antes, es el mayor instrumento de litigación ambiental, ¿ya? Hay distintas razones para ello, ¿cierto? Que lo transforma en un espacio de discusión ambiental del país debido a la relevancia de los casos que son sometidos a esta acción. Una de las ventajas, obviamente, es la tramitación informal, accesible en términos de acceso, de costo, digamos, asociado, el hecho de que no se necesite un abogado para entablarlo, y además de que tiene un procedimiento, en la lógica en la cual fue concebido el recurso de protección, que era hacer un procedimiento de urgencia y un procedimiento sumario, tiene una lógica bastante acotada y mucho más rápida que otras vías de resolución de estos conflictos. Ahora vamos a ver que el recurso de protección ha también tenido muchas vacilaciones a lo largo de su aplicación a través de los años, que van a tener relación principalmente con cuál es la vinculación que existe entre la autoridad ambiental y la jurisdicción especializada, y los tribunales también, las Cortes, digamos, y la Corte Suprema, en el rango en el cual pueden intervenir en esas decisiones que han sido tomadas por la autoridad administrativa, ¿ya? Hay una primera etapa que estas solo las menciono, voy a entrar con ella en un poco más de detención. En primera etapa está esta discusión en general referida a conflictos producidos por contaminación. Una segunda etapa que tiene que ver con una deferencia, ¿ya? Y una deferencia de los tribunales hacia la autoridad ambiental, donde señalan que incluso no puede haber una afectación en estos actos formales que elabora la administración y en base a los cuales posteriormente se desarrollan, ¿cierto?, los proyectos de inversión que impactan o afectan los derechos. Luego una tercera etapa, que es lo que se llama el SEIA judicializado, donde interviene más fuertemente los tribunales en las materias que antes eran relegadas a la decisión propia de la autoridad administrativa. Y una cuarta etapa que tiene que ver con la coexistencia de la jurisdicción especial a partir de la creación de los tribunales ambientales en específico, ¿ya? En esta división por etapas no es mía, ¿cierto? Hay una amplia doctrina que habla de distintas etapas. Yo estoy siguiendo específicamente acá al profesor Correa, Eduardo Correa, que hace una muy buena descripción de estas distintas etapas. También a Hunter y Bordalí, los profesores Hunter y Bordalí, que también, bueno, ministro actual Hunter, que también hacen una muy buena descripción de cómo fue variando el abordaje del recurso de protección. Entonces, en la primera etapa, como les mencionaba, está esta discusión sobre la contaminación, que se asocia a un periodo de aprendizaje en donde aún, recordemos, no existía una legislación ambiental propiamente tal, no existía una institucionalidad ambiental, si quiere, propiamente tal. Existía esta regulación sectorializada. Entonces, hay bastante poco ejercicio en este tiempo del recurso de protección, es poca litigación, y hay una especie de aprendizaje respecto de la generación de los conceptos que van a
posteriormente ir nutriéndose en el desarrollo jurisprudencial. Y aquí las Cortes van supliendo esa falta de institucionalidad y de normativa ambiental que yo les menciono. Ahí también fui dejando, no voy a entrar en profundidad en estos casos, solo los voy mencionando algunos casos emblemáticos, digamos, de estos momentos. En una segunda etapa jurisprudencial, es la etapa que nos hemos referido donde hay una cierta deferencia y esta falta de aptitud para la afectación. Aquí los casos principales son el caso Trillium, probablemente uno de los primeros casos como emblemáticos de la jurisprudencia ambiental, que tiene que ver, ¿cierto?, con la explotación forestal en la Patagonia, ¿ya? Y que, al igual que otros casos similares, lo que se hace tiene que ver con señalar que las Cortes están rechazando estos recursos porque hay un procedimiento detrás que es un procedimiento complejo, técnico y reglado, donde se está tomando esta decisión con una cantidad de información bastante relevante, y que por ende ese acto formal no podría afectar los derechos de quienes están presentando estas alegaciones, ¿ya? Existen ciertas excepciones, pero esa es la regla general en este periodo que comienza una vez que digamos, esto coincide con la creación de la institucionalidad ambiental inicial, con la CONAMA, con la antigua CONAMA, y con la ley de bases generales del medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, también acá hay mucha focalización en los permisos, en las autorizaciones que se están dando, pero como digo, la gran mayoría de los casos fue rechazado por parte de la Corte. En una tercera etapa está una mayor intromisión de la Corte en los proyectos que ya han sido evaluados mediante esta institucionalidad. Acá los fallos emblemas son sin lugar a dudas Campeche y Castilla, ¿ya? Donde básicamente acá lo que hace la CS es que va más allá incluso de lo que el recurrente estaba planteando como interés, y va a una revisión acuiciosa de los intereses de la evaluación, ¿ya? No solamente de aquellos que están siendo cuestionados. Esto se va consolidando posteriormente en Castilla, donde tiene una larga tramitación y una serie de recursos que están tanto en la sede administrativa como en la sede judicial, pero que también supuso que las Cortes se metieron en definitiva a analizar en forma mucho más específicas cuáles eran las condiciones en las cuales se estaban otorgando la autorización ambiental o resolución de calificación ambiental en específico. En cuarto lugar, está la etapa de la coexistencia, ¿cierto?, con la jurisdicción especial, que ahí están los casos principalmente de Cruz Grande y Costa Laguna, que es una vuelta a lo que estábamos antes a la segunda etapa, digamos. Es una vuelta ahora reconociendo y con el extra de que estaban empezando a operar los tribunales ambientales, y por lo tanto la Corte reconoce que existe esta sede especial y finalmente le cede la impugnación de los permisos en específico a estos tribunales especializados, los tribunales ambientales, ¿ya? Hay también, podríamos decir que subsiste, sin embargo, a pesar de nuevamente esta deferencia hacia la autoridad ambiental, subsiste la aplicación de recursos de protección en los casos de hecho, cuando existe una afectación directa al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que no está necesariamente sometido a un instrumento de gestión ambiental, ¿ya? En esos casos aún tiene cabida, y además
Dentro del procedimiento de evaluación ambiental también existen, cuando se hayan producido estas vulneraciones al artículo 19, número 8, también la Corte en algunas ocasiones ha, digamos, ha acogido estos recursos y no lo ha derivado por no ser la vía idónea a los tribunales ambientales. Por último, voy a referirme a el caso de Quintero Puchuncaví, que es probablemente el caso de un recurso de protección más importante de los últimos años en nuestro país, y que fue resuelto por la Corte Suprema el 28, el 2020. Acá hay muchas cosas que se podrían comentar, uno podría hacer realmente 3 horas de comentarios de este fallo. Yo voy a tratar de mencionar solo un par de ellas. En primer lugar, acá lamentablemente consolida, reafirma, ¿cierto?, que en el caso del recurso de protección ambiental no estamos frente a una acción popular, que se debe individualizar directamente al lesionado con el acto de omisión que se está reclamando. Además, hace una muy buena alusión a distintos tratados internacionales y la obligación de aplicarlos también para el caso particular, como son el Protocolo de Montreal, el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Basilea. Por otra parte, alude también a principios propios del derecho ambiental, que han tenido un amplio desarrollo doctrinario, el desarrollo sustentable, el principio preventivo y el principio precautorio, además de hacer una referencia al principio 10 de la Declaración de Río, que antes comentábamos, ya que también se refiere al derecho de acceso a la información y al acceso a la justicia ambiental, ¿ya? Además, establece entonces que por el efecto de las omisiones del Estado, supongo que conocerán, ¿cierto?, el caso de Quintero Puchuncaví por su relevancia pública, tiene que ver con la exposición, ¿cierto?, a esta nubes de gases tóxicos, intoxicaciones masivas que se dieron principalmente en el 2018, pero que han continuado habiendo episodios en ese sentido. Entonces, lo que hace la Corte aquí es establecer que el Estado ha realizado una serie de omisiones de obligaciones que tenía, y que estos han producido riesgo, amenaza y vulneraciones directas tanto al derecho a la vida y la integridad, a la salud de las personas y al derecho al medio ambiente sano, el 19 número 8. También hace esa referencia especialmente en grupos en posición de vulnerabilidad, como niños, niñas, adolescentes, ancianos, enfermas y mujeres embarazadas. Entonces, acá hay uno de los considerandos, por ejemplo, que refiere a que estas omisiones, a lo que hablamos recién, ¿cierto?, que estas omisiones están amenazando y conculcan estos derechos garantizados por la Carta Fundamental. Y razón por la cual, en definitiva, acoge los recursos de protección que fueron más de 12 o 13, no recuerdo ya cuántos, muchos recursos de protección que se interpusieron, tanto por habitantes como por organizaciones no gubernamentales, por organizaciones sociales ambientales, por municipalidades, etc. Estos recursos finalmente entonces fueron acogidos por la Corte. Eso, muchas gracias. Tengo algunos comentarios más de cosas, pero no quiero seguir alargando la presentación, así que damos paso a los comentarios y a las preguntas. Muchas gracias, Antonio, por tu clara exposición. Se agradece esta presentación bien estructurada, ¿cierto?, para nuestros estudiantes puedan comprender desde las bases, ¿cierto?, del derecho ambiental, cómo se desarrolla la litigación ambiental, tanto en sede de tribunales ordinarios como en sede de los tribunales ambientales. Entonces vamos a dar paso a los comentarios del profesor José Hernández Herrera, para luego comenzar con las preguntas. Adelante, José.
Hola, muchas gracias a todos. Quisiera también dar gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y compartir con ustedes. Yo tengo un par de cositas que comentar sobre la presentación de Antonio. Fundamentalmente son las siguientes que tomé nota acá. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la invocación o la apelación que se hace a que el artículo 19, número 8 de la Constitución efectivamente establece que la limitación, que para proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se pueden establecer limitaciones específicas a otros derechos. Y que siempre se recalca que no se pueden establecer limitaciones genéricas, sino que tienen que ser específicas. Eso es correcto, que literalmente dice eso el artículo 19, número 8. Sin embargo, la ley 19.300 contradice esa interpretación literal del 19, número 8, porque la ley 19.300 es una ley que establece, si se quiere, limitaciones genéricas y no específicas a otros derechos que están reconocidos en la Constitución política. Entonces tenemos acá un tema, creo yo, de que quizás lo que ha ocurrido, y es algo que planteado en varios artículos que he escrito, que la ley 19.300 está completamente subutilizada por nuestras autoridades políticas. La ley 19.300 permite establecer normas de calidad. Las normas de calidad pueden ser de aire, que existen, pero que si se fijan, las normas de calidad de aire están en lo que es su monitoreo, bastante poco implementadas, o implementadas de una forma poco ordenada, sofisticada. No se han creado cuencas de calidad de aire. Tampoco se ha avanzado un poco en calidad de aguas, no se ha avanzado casi nada por el Ministerio de Medio Ambiente en calidad de suelo. Lo mismo con normas de emisión. Con normas de emisión se pueden establecer a través de decreto supremo, igual que las normas de calidad. O sea, ese es el acto exacto administrativo de carácter reglamentario, el que te crea una restricción específica a tu derecho, no la ley 19.300. Y se ha avanzado de manera modesta en las normas de emisión que afectan a procesos industriales en general, no tanto así las normas de vehículos motorizados o normas de calefactores, luminarias, etcétera, que son normas de productos y que en cierta medida, como Chile es un país que en muchos de estos aspectos es importador, entonces la limitación viene dada en el importador más que nada, y es más fácil limitar en el importador que limitar, por ejemplo, una fundición que opera acá en Chile. Desde el punto de vista de desarrollar la política pública son un poco más complicados. Tenemos planes de prevención y de descontaminación que pueden haberse dictado hace mucho tiempo y que además deberían haberse revisado cada 5 años y no se hace. Y no se hacen tantas cosas porque se monitorea deficientemente la calidad del aire, la calidad del agua y desde luego no se monitorea la calidad del suelo. Entonces yo tengo mis dudas de que el problema sea un problema de la Constitución del 19, número 8 y efectivamente esta literalidad de que tiene que ser una limitación específica y no una limitación genérica a otros derechos garantizados por la Constitución. Yo creo que es un tema político, un tema de política pública, de tomarse en serio la regulación ambiental. Por eso creo que las herramientas están, el tema está en otro lugar. El siguiente tema que me gustaría comentar es también la apelación. Existe una tensión entre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los derechos de propiedad o derechos de hacer actividades económicas lícitas, que son derechos que normalmente cuando uno los predica en el discurso está pensando en la actividad económica privada, o por lo menos yo lo percibo así. Pero esta es una descripción incompleta del problema, creo yo, porque el problema en sí es la actividad que modifica el entorno, y esa actividad que modifica el entorno no necesariamente es privada, puede ser pública. Países, por ejemplo, que tienen estados empresarios, estados donde existe una fuerte participación del Estado en la actividad económica a través de empresas públicas, pues sería raro que alguien dijera, no, aquí hay una tensión entre el derecho del Estado a ejercer una actividad económica lícita y el derecho a ir a un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, en ese caso, la tensión que hay es entre actividad económica como tal, independiente del derecho de propiedad de esa actividad económica,
y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y también ocurre muchas veces, ni siquiera se trata de una actividad económica, se trata de obras públicas, de infraestructura, etcétera, en que construcción de hospitales, construcciones de carreteras, construcción de embalses, etcétera, que son necesarias y que no entrañan en sí misma una actividad empresarial privada. Entonces, yo creo, y eso lo comentaba hace mucho tiempo acá, que probablemente, por ejemplo, un cambio constitucional donde se permita o se dé mucha más preponderancia al Estado en la actividad económica, no tengo nada en contra de eso, solamente creo que quizás no solucione muchas de las tensiones que hay en materia ambiental, porque la actividad económica se va a tener que seguir desarrollando, pero ahora el empresario ya no va a ser un privado que va en cierta medida, internalizar la ganancia y socializar la pérdida. Ahora vas a tener a un Estado que probablemente socialice la ganancia y socialice la pérdida también. Desde la perspectiva de la persona que está enferma de cáncer, yo creo que le importa un poco o muy poco si el dinero se lo lleva un empresario a su cuenta en Suiza o si el Estado lo reparte en mejor educación. Porque él está enfermo. Su salud se ha visto afectada por la contaminación. Entonces es quizás un consuelo un poco insuficiente para esa persona. Entonces creo que ahí podríamos tener algunos problemas y la experiencia en nuestro país es, después voy a tocar un poquitín ese tema, es que las industrias o las empresas públicas por regla general suelen tener un comportamiento, un desempeño ambiental un poco más malo que el de las empresas privadas, que ya pareciera que es malo o que se percibe como malo. Entonces ahí podríamos tener problemas de justicia ambiental, curiosamente, en el futuro, dados ahora entre el público general y el mismo Estado empresario. Y podría darse una situación bien rara que ocurría en Chile en los años 60, 70, en que algunas de las empresas públicas eran las que tenían problemas ambientales, se les sancionaba, entonces el Estado le ponía una multa al Estado, entonces el dinero salía del Estado, la empresa de buses del Estado pasaba al fisco y el fisco después lo entregaba de nuevo a la empresa por vía de presupuesto y por lo tanto la multa no tenía ningún efecto de disuasión de nada. Entonces solamente digo que por ahí eso puede estar seguir dando vueltas y encontrar que quizás el tema ambiental o la conflictividad ambiental no cese por eso, o necesariamente cese por un tema de propiedad. Otro tema que me llama la atención también y que siempre lo comento con mi alumno, yo estoy parcialmente de acuerdo con la idea de que el derecho ambiental no tiene que ver con la litigación ambiental, aunque el derecho ambiental es una disciplina del derecho que es relativamente reciente, pero yo no creo que es tan reciente o tan moderna como la pintan la inmensa mayoría de mis colegas. Porque los problemas ambientales han existido casi siempre en la humanidad, o siempre han existido. Lo que ha cambiado es la escala del problema. En la sociedad anterior a la revolución industrial existían problemas ambientales severos, pero que eran problemas ambientales que estaban en el ámbito de lo local, en los ámbitos de vidas en ciudades generalmente, algunos temas de explotación de recursos naturales relacionados con bosque, temas de contaminación severa, atmosférica en ciudades donde la combustión a leña era la principal responsable de la calefacción, en ciudades en Europa donde había muchos temas y también en América y en Asia, donde había ciudades donde había muchos habitantes, tenían muchos problemas de salud, de servicios públicos, ¿cómo se me olvidó la palabra exacta ahora? Del tratamiento de residuos, En esa época, como sabían, no había refrigeración, la tracción animal era la que hacía todo el transporte en la ciudad, entonces tenían severos problemas de residuos orgánicos, problemas de olores inmensos. Londres, por ejemplo, estoy desviando un pelín del tema, pero la corte de Londres se fue de Londres, de la City de Londres, se fueron a Westminster, que estaba aguas arriba y aires arriba de la ciudad de Londres, porque en Londres ya no se podía vivir. Se fueron a un lugar que estaba más limpio y bueno, después de 100, 150 años
todo se mudaba, todos los empresarios, todos los comerciantes, etcétera, se mudaron a los alrededores de Westminster y llevaron la contaminación hacia allá. Entonces existían estos problemas. La revolución industrial es la que hace que cambie la escala del problema y pase de ser una escala local a una escala regional. Y es curioso, por ejemplo, siempre lo digo en mis clases, existe un decreto imperial de 15 de octubre de 1810 de Napoleón relativo a las fábricas y talleres que emiten un olor insalubre o incómodo. Y curiosamente tiene un sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay un listado de proyectos que necesitan solicitar autorización. Si se fijan, el artículo 3 incluso dice que para aquellos que necesitan autorización y que están en el listado de las actividades más ofensivas, se tiene que solicitar la autorización al prefecto y se tiene que fijar por el prefecto de la región. Se tiene que fijar en las diversas municipios que podrían ser afectados por el proyecto en un radio de 5 kilómetros, en qué consiste esa fábrica o ese proyecto que se va a instalar, y se da un plazo, que después se fijó que era como en 3 meses, si no recuerdo mal, se da un plazo para que todo particular presente medios de oposición, comentarios, a ese proyecto. Es una especie de participación de una especie de PAC en 1810. Desde luego, no es una PAC en sentido moderno, pero sí existían estos problemas, existían problemas ambientales, existían preocupaciones ambientales severas, que incluso muchas llevaron a que se radicalizara la Revolución Francesa, y que mucha de la efervescencia que había revolucionaria en Europa venía, entre otras cosas, de problemas ya no solo de desigualdad entre nobles y pobres, sino también en temas ambientales propiamente tales. Y ahí está el secreto, en 1810. Tenemos que en 1874 se creó la primera norma de emisión en sentido moderno en Inglaterra, con la ley sobre manufacturas de álcali o de alcalinos. Y esa norma es una norma de emisión en el sentido completamente moderno de la palabra. Entonces, yo creo que lo que pasó es que lo que cambió fue el conocimiento científico que teníamos de los fenómenos que producían los impactos ambientales. Entonces, si se fijan, durante mucho tiempo, siglo XVIII, siglo XIX, se hablaba de esta teoría miasmática de las enfermedades. Entonces se pensaba que los olores o los miasmas eran los que transmitían enfermedades, y por eso en las fábricas que expendían olores, la causalidad que se pensaba era que el olor te causaba enfermedades porque había algo miasmático ahí. Después eso se desechó mientras se fue adquiriendo conocimiento científico, por una teoría, si se quiere, de higienista o de bacterias, o también de explicación causal de reacciones químicas entre la exposición tuya a un contaminante y cómo se afectaban tus pulmones o tu salud en general. Entonces cambió el conocimiento que explicaba esa causalidad. Solamente eso, lo dejo como comentario porque me encuentro muy interesante que hay muchas normas. Acá en Chile existían, de hecho, las normas de emisión en Chile, normas de calidad, son del año 78. Pero lo interesante es que si uno, por ejemplo, busca, y esto tiene que ver con la subutilización de nuestra regulación y los problemas regulatorios que tenemos, si uno busca cuál fue el informe que envió Chile en 1972 a la conferencia de Estocolmo, se va a encontrar que parece que estás leyendo el mensaje de la presidenta Michelle Bachelet de la República, el presidente de la República, cuando ingresó la reforma a la institucionalidad ambiental. Uno se lee eso y es como si estuviera leyendo lo mismo que estaba en 1972. El mensaje es idéntico a 1972. En Chile hay escaso presupuesto para los organismos sectoriales, hay problemas de coordinación, hay problemas de personal, hay problemas en que no se entiende la coordinación entre organismos, y estamos hablando del año 72. Y ese problema parece que es un problema estructural o endémico de nuestra institucionalidad ambiental, que no ha podido ser superada hoy en día casi del todo. Pues ese es un temita por ahí que yo creo que es súper interesante. Y en el tema del contencioso administrativo de los tribunales ambientales, frente a las ventajas que tiene el recurso de protección, yo creo que también hay que destacar de que el contencioso administrativo del tribunal ambiental necesita de un acto administrativo, por lo que existe una posibilidad muy reducida de intervenir cuando lo que tenemos son omisiones de la administración, salvo tratar de intentar una configuración de alguna manera de silencio administrativo que permite impugnar por vía de esta invalidación impropia, pero esto es virtualmente imposible. Entonces el recurso de protección está en una situación mejor
para resolver una buena parte de los problemas ambientales que tiene Chile, porque muchos de los problemas ambientales que tiene nuestro país vienen dados por omisiones, más que por actos administrativos que las comunidades pueden considerar ilegales. Yo creo que buena parte del problema y la conflictividad ambiental viene dada por la omisión. Entonces, yo creo que ahí el recurso de protección está en mucho mejor pie que la litigación ante tribunales ambientales. De hecho, el mismo caso que reseñaba el recurso de protección de Ventana, de Puchuncaví y Quintero, es precisamente una demora y una falla regulatoria del Estado chileno, de omisiones, son puras omisiones, y ante eso los tribunales ambientales están atados a mano. Eso es lo que quería comentar. Pero no, creo que el instrumento para hacer regulación hay, lo que hay es la falta de voluntad política para hacerlo. Gracias, José. Gracias, Antonio. Pareciera que fuera un denominador común en estos 4 módulos. Esto que mencionaba José, el conflicto entre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y este derecho a desarrollar actividad económica. Siento, no sé si lo piensan de la misma forma, que actualmente se está abordando el asunto desde una perspectiva solamente ambiental, tratando de incorporar incluso otros derechos ambientales, otras cláusulas ambientales, pero no se ha tocado aún esta garantía que debe permanecer, desde mi punto de vista, cuál es el derecho a propiedad y el derecho a ejercer actividad económica. Lo que pasa es que hoy día la Constitución dice que tenemos el derecho a realizar cualquier actividad económica, teniendo como único límite el orden público, la seguridad nacional y la moral, recuerdo bien, 19 numeral 21. Entonces, yo creo que evidentemente la convención debiera concentrarse en estas 2 garantías porque de seguro que es eh, absolutamente necesario que nuestro país siga aumentando su productividad, ¿cierto? Pero obviamente con, con el respeto al medio ambiente y creo que se está haciendo así. Por ejemplo, leía hace un rato que el Ministerio de Energía anunciaba que ya al 2030 no van a quedarse centrales a carbón. El hidrógeno verde ya se instaló una primera planta en Magallanes, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos avanzando en ese punto y creo que si no solucionamos estructuralmente en la nueva constitución este conflicto de cláusulas constitucionales ya mencionadas, van a seguir lamentablemente generándose estos conflictos ambientales. Y a propósito de lo que decía Antonio, me acordé, recordando un poco la historia de los conflictos ambientales, fui corriendo mientras Antonio hacía su exposición a buscar un libro que me sonó que tenía por ahí, y no sé si ustedes lo recuerdan, pero es un reconocido libro de José Alcaida, de ediciones de la Watch, que se denomina Crisis Socioambiental, por si alguien lo quiere leer. El humedal del río Cruces y el cisne de cuello negro. Es un libro bien bonito porque inicia desde el maremoto del año 1960 y donde se describe muy bien el conflicto digamos, de Celco, ¿cierto? De Arauco, en el río Cruces. Es este libro, no sé si lo pueden, si es que lo ven, se lo recomiendo mucho a los chicos para que lo puedan leer. Si alguien está en Temuco, se lo puedo prestar para las vacaciones de invierno. Es un libro bien interesante. Yo siempre estoy tratando de sugerir un par de libros, pero me parece que desde una perspectiva socioambiental justamente se puede entender bastante bien el conflicto ambiental. Eh, no sé si Antonio quiere replicar, decir algo, si no pasamos directamente a las preguntas. Muy cortito. Solo estoy bastante de acuerdo en general con los comentarios de José. Recordaba también, a propósito, cuando él mencionaba conflictos ambientales del pasado, que por ahí leía en alguna parte, recuerdo haber leído en algún libro de los conflictos que pasaban, por ejemplo, en Roma,
los alcantarillados, ¿ya? Sí. Que también, también tienen un componente ambiental, pero que no eran tratados como tales, por las mismas razones que tú dabas. Venían cuestiones, involucraban cuestiones más bien que tenían que ver con la propiedad y ese tipo de cosas. Por otro lado, me parece muy interesante lo que plantea, ¿cierto?, del tema del desarrollo de proyectos económicos por parte del Estado, incluso, como decía también, no proyectos económicos de inversión, sino que obras públicas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eso me parece muy relevante en el contexto de la coyuntura que estamos viviendo hoy en día políticamente también, porque justamente estamos en este momento de cambio político, ¿cierto? Con la elección presidencial y con la constitución, la convención constitucional, donde el cambio de modelo de desarrollo es una parte central de la discusión, y la preocupación medioambiental también es un elemento y un principio que, por ejemplo, cuando se hizo el proceso de participación, el proceso constituyente de Michelle Bachelet, se estableció como una de las principales preocupaciones a nivel nacional la medioambiental, estando ahí al nivel de cuestiones como la salud. Entonces me parece que en el entendido de cómo se va a ir planteando un nuevo modelo de desarrollo, tanto por los candidatos presidenciales como por el desarrollo constitucional que salga en la convención, es muy interesante la tensión que se va a generar ahí entre el desarrollo industrial del país, la forma en la cual produce económicamente el país, y la protección ambiental, porque se aleja de la lógica que hemos tenido hasta hoy en día, que es esta idea de simplemente, como, en primer lugar, imaginarlo solo como hacia los privados, ¿cierto? Y en segundo lugar, en la lógica que los proyectos de inversión del Estado y también la de los privados generan tan pocas externalidades positivas para las personas y son evaluados de forma tan deficiente, que es como de alguna manera fácil oponerse, pero en una lógica industrializada, pero con lógicas de reparto de bien común, como por ejemplo royalties mineros reales, en definitiva como procesos de desarrollo de una matriz productiva como existe por ejemplo en Bolivia, en Ecuador, donde siguió existiendo una matriz productiva extractivista principalmente, pero desde el Estado, finalmente tuvo una serie de tensiones políticas muy relevantes con organizaciones, en general en esos casos indígenas y ambientales. Entonces me parece algo muy, muy rico de ver para lo que estamos viendo hoy en la coyuntura. Eso solamente me quería comentar. Bien, entonces vamos a dar lugar a las preguntas. Puede levantar su manito. Yo les voy a pasar las preguntas ustedes mismos le van a hacer las preguntas a los profesores. Desde ya pueden entonces comenzar. Ahí hay una pregunta, Scarlett Burgos. Adelante. Muy buenas tardes. Felicitarlo antes que nada por la excelente presentación. Tengo dos preguntas. La primera de ellas correspondiente al proceso de consulta indígena y la otra referente a la comuna de Renaico. En cuanto a la primera pregunta, existen algunos casos relacionados a comunidades indígenas donde la reclamante sostiene directamente que el proceso de consulta indígena no habría cumplido con los estándares internacionales por no desarrollarse de buena fe por parte de la autoridad. Por ejemplo, el caso de la comunidad Wayún Mapu a propósito de Parque Eólico Calbuco. Siendo así, la consulta indígena es más bien tratada como un proceso de establecimiento de diálogo con miras a alcanzar un real consenso, o más bien se vendría a constituir un mero trámite formal en la práctica. Y en cuanto a la segunda pregunta, según tengo entendido, existen 9 proyectos eólicos aprobados en la comuna de Renaico. Ahí ustedes me corrigen. Como lo son, por ejemplo, Parque Eólico Renaico, propiedad de una filial de Enel Chile, o Parque Eólico La Flor, por nombrar algunos proyectos. Considerando además que dicha comuna es la más pequeña de la región de la Araucanía.
¿por qué creen ustedes que esta zona se convirtió en un blanco para proyectos energéticos? Esas serían las preguntas. Gracias. Sí, no sé quién, si quieres responder tú primero, Antonio, o como quieras. Como quieras. Sí, da igual. ¿Parto yo? Sí, si quieres, si quieres. Ya, respecto de la primera pregunta, una pregunta súper interesante. La consulta indígena tiene una regulación bastante particular porque, como debes saber, está establecida en un tratado internacional, que es el convenio 169 de la OIT, ¿cierto? Que, de acuerdo a la regulación constitucional, es una ley para la República en términos que está ratificada por el Estado, y algunos incluso dicen que podría ser incluso podría tener una jerarquía incluso superior a la ley, supralegal, al considerar que este procedimiento de consulta envuelve derechos fundamentales y por lo tanto estaría incluso por sobre la ley, ¿ya? Pero, además de esa regulación a nivel internacional, existe una regulación a nivel interno estatal que le dio una bajada y, según mi opinión, restringió algunos aspectos de lo que establecía el convenio, ¿ya? Y en esa bajada a la regulación nacional se establecen en definitiva como dos sistemas que ocurren en paralelo, que coexisten, digamos, que es uno, el sistema de consulta dentro del procedimiento de el servicio de evaluación del SEIA, digamos, del sistema de evaluación de impacto ambiental, y otro para aquellos proyectos que no ingresaron al SEIA, ¿ya? Las dos, ambos tienen regulaciones que son un poco distintas, ¿ya? Uno podría alegar que lo primordial y lo que siempre tiene que primar es el convenio 169 de la OIT, donde la buena fe evidentemente es el principio fundamental, ¿ya? Sin embargo, en la regulación interna se establece justamente que la obligación del Estado acaba en, manteniendo la buena fe, avanzar hacia alcanzar o hacer todo lo posible por obtener un acuerdo, ¿ya? Pero que el no obtener ese acuerdo no significa que se infringió la obligación del Estado de realizar la consulta, ¿ya? Entonces uno podría decir, pucha, efectivamente aquí no hay un tratamiento como de una opinión vinculante propiamente tal en la consulta indígena, pero yo diría que la consulta indígena tiene una serie de beneficios y una serie de ventajas, o cómo decirlo, cosas positivas para el análisis y la posición de proyectos. O sea, por una parte, la forma en la cual nos vamos a enfrentar a ese proyecto, la información, que también tiene una serie de estándares que establece tanto el convenio como la regulación interna, en términos de que tienen que ser adecuadas, en un lenguaje adecuado, que hay una serie de etapas claramente definidas, en fin, que hay una serie de estándares que deben garantizar que esa información, que probablemente de otra manera no sería entregada de igual forma, va a ser así en el procedimiento de consulta indígena. Y por otra parte, dentro del procedimiento de consulta indígena, un temor que yo en general veo es como este temor a validar un proyecto de antemano. Pero eso yo diría que se morigera por el hecho de que las personas de grupos indígenas que participan de la consulta no están obligadas a llegar al final de la consulta. En cualquier momento pueden retirarse también de la consulta, o bien pueden llegar al final de la consulta y que su posición, que quede en el informe final de la consulta, sea que están en desacuerdo a que se desarrolle el proyecto en los términos en los cuales se está realizando, ¿ya? Entonces, yo no diría con tanta liviandad que es simplemente un trámite, porque de todas maneras, por un lado va a quedar esa acta y ese informe final donde va a establecerse la posición de manera súper clara y directa y pública de la comunidad respecto del proyecto, y por otro lado va a permitir un acceso a la información que de otra manera no tendríamos. Eso con respecto a la consulta indígena. Y con respecto a los proyectos eólicos en Renaico, yo de manera personal tengo una causa
por el desarrollo de un proyecto eólico que está actualmente en la Corte Suprema, porque lo ganamos en el Tribunal Ambiental y el titular, digamos, presentó una casación y estamos a punto de alegarlo en la Corte Suprema, pero yo diría que las condiciones básicamente ambientales son los que han permitido el desarrollo de proyectos en ese lugar. Hay una muy buena circulación del viento en esa zona, hay baja constructibilidad, hay una alta intervención antrópica del lugar, entonces están dadas las condiciones para el desarrollo de esos proyectos económicamente. El problema es que se están haciendo, vulnerando de alguna manera los derechos y se están haciendo no acorde exactamente a lo que le exige la ley y por lo tanto se han envuelto en toda esta serie de conflictos, entre la empresa y los ciudadanos. Pero yo diría que básicamente son las condiciones ambientales del lugar lo que han favorecido ese desarrollo. Eso. Sí, yo coincido con Madrid, solo en la parte de que el lugar es un lugar donde es favorable para el desarrollo de estos proyectos por las condiciones naturales que tiene. Es como que alguien que tiene un yacimiento de petróleo debajo se pregunte ¿y por qué vienen a extraer petróleo acá? Bueno, porque hay petróleo. ¿Por qué instalan un proyecto eólico aquí? Bueno, porque hay aire, hay buena circulación de aire y un régimen de vientos que permite operar una empresa de energía eólica. En la segunda parte, no es que esté ni a favor, no estoy ni a favor ni en contra, no me puedo pronunciar sobre ese tema de si se están desarrollando o no, violando las normas. Pero la pregunta era que por qué se instalaban. Yo creo que se instalan porque existen las condiciones naturales para hacerlo. Es como tener un yacimiento de petróleo, yo creo que hay un yacimiento de aire, si se quiere. Y respecto de la primera pregunta, yo creo que el convenio 169 de la OIT en ningún caso indica o puede interpretarse y que requiere el consentimiento de los pueblos que han sido consultados. Yo creo que eso no es cierto. Lo que no obsta es que un Estado internamente pueda ir más allá de lo que dice el convenio y decir que vamos a tener acuerdos vinculantes o que la consulta va a tener un carácter vinculante, que eso sería quizás muy deseable en muchos casos. Pero yo creo que el estado actual del convenio 169 es una interpretación, creo que bastante pacífica, que quizás no llegue al extremo de decir de que la única manera de cumplir el convenio 169 es la de que sea vinculante la decisión sobre la consulta. Ahora, el tema que pone sobre la mesa Madrid, que es muy interesante, Antonio, es el tema de la buena fe. Y muchas veces cuando se litiga se soslaya un poco los aspectos probatorios de la buena fe. Muchas veces cuando se litiga se indica solamente que no se ha desarrollado la consulta indígena de buena fe, pero muchas veces falla el reclamante en dar razones de por qué no hay buena fe, porque hay mala fe. Si no hay buena fe, porque hay mala fe. Por ejemplo, porque los documentos no se presentaron traducidos, no se hicieron presentaciones que fueran en un lenguaje asequible, y de alguna manera tener evidencia de eso. O usted podría, por ejemplo, si dieron folletos y los folletos están en castellano y se encuentran en su comunidad indígena, muchas de las personas, en primer lugar, podría ser que no tienen una comprensión completamente acabada del castellano técnico, no me refiero técnico de las reglas del castellano, sino del lenguaje técnico de ingenieril, por ejemplo. Entonces, cuando usted lea eso, yo muchas veces no entiendo lo que es un proyecto eólico con mapas y con planos, imagínense, para personas que no hablan que no hablan ese idioma o que tienen dificultades en el idioma, porque su lengua materna es otra. Entonces, esas son barreras que hacen de que tengas comprensión más o menos exacta de lo que te están poniendo sobre la mesa como proyecto y que se está socializando como proyecto. Eso podrían ser indicios de que el proyecto no fue consultado de una manera que sea compatible con el convenio 169. Y yo creo que muchas veces en las reclamaciones de esos aspectos, como dije antes, probatorio, de tratar no solo de decir que no se desarrolló de acuerdo a la buena fe, no basta con eso, porque eso es un dicho solamente, hace falta algo más. Entonces poner cosas tangibles o elementos probatorios que te digan, mire, por esta razón, por esta otra razón,
nos citaron en tal lugar y tal lugar queda muy lejos, entonces teníamos problemas para desplazarnos, ese tipo de cosas que denotarían materialmente de que se puede construir un tema de que no se desarrolló de buena fe. Bien, Eso. seguimos con las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si alguien más se atreve, yo mientras tanto voy a hacer una consulta. Hace poco la Corte Suprema dictó un fallo en el rol, por aquí lo tengo, 99.487/2020, pero que apareció ahora, hace un par de días, que dice que es una infracción permanente el no ingresar al servicio de evaluación ambiental. No se puede alegar la prescripción mientras se mantiene la antijuricidad. ¿Qué opinan de ese fallo? Primero Antonio y luego José. A mí me parece una buena noticia. Me parece una buena noticia porque de alguna manera se equipara un poco lo que ocurre con el daño permanente para los casos de los recursos de protección. Más que el daño permanente, con la afectación permanente de los derechos fundamentales amenazados, afectados, y cómo en ese sentido se va renovando el plazo permanentemente para la interposición del recurso de protección. Me parece que está haciendo como esa equiparación, y no, la verdad es que no he leído el fallo, me quedé con el titular, todavía no lo leo. Pero a priori me parece una buena noticia. Ese es el comentario que tengo desde abuelo de pájaro, como se dice. Yo opino más que una buena noticia, yo creo que es la única interpretación posible que tiene la norma en cuanto a que un proyecto que está en elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental es un proyecto que permanentemente está incumpliendo con la normativa. Entonces el plazo de prescripción nunca empieza, de prescripción de infracción nunca empieza a correr. Es como ir con, siempre, ya si alguien del tribunal está viendo esto se va a reír probablemente, porque yo siempre pongo ejemplos de conducir, de tránsito. Entonces, como una persona que ha conducido toda su vida sin licencia de conducir y lo detiene carabinero y el tipo te dice, a mí no me pueden sancionar porque yo llevo 20 años manejando sin licencia de conducir y por lo tanto prescribió No, usted sigue sin licencia de conducir. Cada día que está manejando sin licencia de conducir está cometiendo una infracción de tránsito. Por lo tanto, no te puede prescribir, no puedes alegar la prescripción, no puedes alegar, oye, no, si yo empecé a operar en el año 2010, durante todo este tiempo he operado sin RCA, ¿y cuándo se cometió la infracción, señoría? No, el día que yo empecé a operar, ahí se cometió la infracción. La pregunta es, ¿y el día siguiente no se cometió la infracción? También se cometió, y al siguiente día también se cometió, y hasta el día de hoy, que sigue sin RCA, se sigue cometiendo. Entonces, la única solución que hay una suerte de como ¿cómo se llama? El delito que son permanentes. Hay otro fallo por ahí que leí que me llamó también la atención y que decía relación con una infracción a un titular, pero que era el titular que ejecutaba el proyecto, pero no era el titular de la RCA. No sé si lo vieron. Eso tiene que ver, sí, con el tema de como una suerte de velo corporativo. Acá en el Tribunal Ambiental igual tuvimos un caso sobre ese tema, un caso sobre que la SMA había formulado cargo a una empresa y terminó descubriendo que en realidad esa empresa era una especie de empresa de papel, que había una persona natural que llevaba toda la actividad. Exacto, eso es el fondo del asunto, porque justamente es una especie de velo, ¿cierto? Donde se trata de ocultar quién es el verdadero responsable de la infracción. Sí, por eso cuando se estaba discutiendo, yo estaba en la Superintendencia de Medio Ambiente, te lo puedo comentar como una anécdota, cuando se estaba discutiendo el tema del impuesto a la fuente estacionaria, con la reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet en su momento, una de las cuestiones que se planteaban era de qué se iba a entender, por ejemplo, por establecimiento, que era un establecimiento, porque nos habíamos encontrado en la Superintendencia de Medio Ambiente que habían empresas que, y esto es un hecho público y notorio, por ejemplo, que en Ventanas, la termoeléctrica, tenían 3 razones sociales distintas. Tenían 2 unidades antiguas que tenían una razón social, con sus propios RUT, etc. Después tenías una segunda unidad que era Nueva Ventana, que tenía otro
personas jurídicas, y después tenía la Campeche, que tenía otra. Por separada ellas no tenían ningún problema, porque por separada igual estaban afectas al impuesto. Pero había otros casos donde tenías empresas que dentro de un mismo establecimiento tenían una caldera o tenían una unidad termoeléctrica que cumplía para pagar el impuesto, tenía más de 50 megawatts térmicos, pero después había unas fuentes más chicas también que generaban energía eléctrica en caso de que necesitaran entrar a operar de respaldo, y que además estaban en otras, estaban con otras razones sociales. Entonces la pregunta es, esas que están dentro de una misma instalación, que dependen de un mismo operador, que dependen de un control coordinado, común o coordinado, ¿cómo los vamos a tratar? ¿Se tratan como parte del establecimiento o se dejan fuera del establecimiento? La decisión fue dejarlas dentro del concepto de establecimiento y desconsiderar el tema de la persona jurídica. Si estás dentro de una misma instalación, da igual quién es el propietario, y vamos a buscar quién es el que opera coordinadamente las centrales, porque normalmente estos son más que nada como opciones estratégicas de las empresas para temas a veces tributarios, para temas de responsabilidad, y por ahí también puede ser hasta para temas ambientales. De hecho, cambiando razones sociales, podrías presentar un programa de cumplimiento diciendo, un momento, sí, se cometió una infracción gravísima hace 1 año y medio atrás, pero ya esa empresa, ya esa razón social ya no está, ahora somos una nueva administración. Quizás sea un buen tema de tesis para los chicos que están en tercer, cuarto, quinto año. Pueden ir anotando. Acá van saliendo un montón de temas que les pueden resultar de interés para ir perfilando un poco su tesis, ¿no? O el curso que da lugar a la tesis, por lo menos acá, en la facultad. No sé si tienen alguna otra consulta, si no, vamos a dar por terminada esta sesión en honor al tiempo. Quiero agradecer una vez más a José Hernández Riera y Antonio Madrid por su buena disposición, por estar presente, por compartir sus conocimientos, por dialogar, quizás no tan de forma tan rígida, ¿cierto? Estamos en modo virtual, tratemos de soltarnos un poquito. Yo probablemente la próxima semana voy a hacer hartas preguntas, porque hay que aprovechar al profesor Hernández Riera y Antonio Madrid, que se encuentran prácticamente todas las semanas ahí en el Tribunal Ambiental, particularmente en el tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia. Por lo tanto, hay que sacarle el jugo, entre comillas, ¿cierto? Bueno, les deseo que tengan buen término de semana a ambos, y nuevamente gracias. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao, chao.